Buenas tardes, amigos y amigas de Sánchez Aguilar y Esquer y compañía. Bienvenidos una vez más a un curso más de la firma. Sobre todo, ya saben los que nos sintonizan siempre, que nuestros cursos son totalmente gratuitos. En esta ocasión, el tema de hoy se titula Aspectos legales de la inversión extranjera en México, en el que se tomarán temas como el nearshoring, sobre todo el marco legal de la inversión extranjera y otros temas que nuestro expositor va a compartirles en un momento más. Y también para recordarles a quienes nos sintonizan por la plataforma de Zoom, quienes quieran solicitar su constancia de asistencia, por favor, envíenos un correo a sae@saedelmedicía.com y ahí por ese medio la podrán recibir. También para hacerles la invitación de suscribirse a nuestra newsletter en nuestra página web, saedelmedicía.com, donde pueden ver también contenidos de su interés en la materia fiscal. Tenemos nuestros artículos de interés, nuestros auditos y también pueden descargar en nuestra página las presentaciones de nuestros cursos pasados y también en nuestras redes sociales Facebook, X y YouTube pueden encontrar más contenido. Sin más por el momento, y después de este mini comercial, procedemos a compartirles algunas recomendaciones para poder seguir con nuestra transmisión. Les recomendamos usar audífonos para tener un mejor audio. En caso de que presenten problemas con su conexión, apaguen su video para poder tener una conexión más estable. Por ser tema de webinar, el expositor solo podrá compartir pantalla. Su micrófono estará silenciado durante la sesión y en caso de alguna duda o comentario, recuerden escribirnos en el recuadro de Q&A, preguntas y respuestas, y al final el expositor podrá contestarlas. Seguimos con les vamos a compartir un poco del trayecto de nuestro expositor, el licenciado en Derecho Gustavo Ernesto Sánchez Flores, egresado de la Universidad Iberoamericana, que también obtuvo su grado de maestría en Derecho Fiscal por la misma universidad. Fue abogado pasante en Basham, Finch y Correa, espero haberlo pronunciado bien. Abogado pasante también en Decentis Asesores Fiscales. Obtuvo un diploma por la Universidad, un momentito, gracias. Un diplomado por la Universidad de California en San Diego en el 2012 por haber asistido a un curso especializado paralegal, Introduction to U.S. Law, temas selectos de la Constitución de los Estados Unidos de América. También tiene un diploma, por la Universidad de California por haber cursado semanalmente un curso especializado, sobre tributación transfronteriza entre los Estados Unidos de América y México, doble tributación, planeación fiscal y curso introductorio al régimen tributario en los Estados Unidos de América. Y recientemente participó en el curso especializado impartido por University of San Diego School of Law, Chamberlain International Tax Institute en Mérida, Yucatán. Este curso fue sobre la inversión extranjera a nivel transfronterizo entre los Estados Unidos de América y México. Y quien actualmente es abogado litigante en Sánchez Aguilar y Esquer y compañía en las oficinas de Tijuana desde el año 2020. Licenciado Gustavo, bienvenido. Le concedo la palabra. Abogada Paloma, muchas gracias. Un gusto poder estar con todos ustedes esta tarde. Más contento estoy porque, para quienes no sepan, soy fan a morir de los Padres de San Diego y acaban de barrer a los Nacionales de Washington. Entonces tendremos una gran presentación, creo yo, el día de hoy. Sin mayor preámbulo, entremos al temario. Eh,
el cual va a ser el siguiente. Así me dan un segundo. La inversión extranjera directa, en cuanto a sus aspectos legales, lo cual centramos la plática de hoy, la quise dividir en unos 5 ejes esenciales, a mi parecer. ¿Qué es en sí la inversión extranjera? Darnos un contexto muy abordado en México, pero también entender el contexto internacional detrás de ella, ¿no? Y cómo se ramifica en nuestro país. No pudiéramos hablar de este tema sin el fenómeno del nearshoring. Creo que no sé qué tan familiarizados estemos todos con este tema del nearshore y el offshore. El offshore ha sido un tema que ha sonado, creo yo, mínimo desde que yo tengo memoria, de unos 10 años para acá. El nearshore también, pero el nearshoring con mucha mayor frecuencia y fortaleza en estos últimos años, sobre todo en este sexenio del presidente Andrés Manuel. Eh, Otro eje que quisiera comentar es la captación de la inversión extranjera. No podemos hablar de qué es y de sus matices y del impacto que tiene si no entendemos cómo atraer la inversión extranjera a nuestro país, cómo retenerla, cómo darle sustento y sus ramificaciones dentro del país, dentro de las cuestiones políticas de nuestro país, la agenda bilateral y multinacional que tenemos a lo largo del mundo. Ahora, en cuanto a los aspectos legales, es amplio, amplio el aspecto legal en cuanto a la inversión extranjera. Fuertemente empezó en los años, finales de los 80, principios de los 90 sobre todo, pero pues una perspectiva corporativa, tratamientos tributarios, diferencias entre sucursales, oficinas representativas. ¿Qué pasa si quiero constituir una empresa con participación extranjera, participación social extranjera, o atraer esta inversión extranjera a mi empresa mexicana ya existente, funcionando, corriendo al 1000 por hora, ¿no? Entonces, todos esos temas los quisiera abordar detalladamente en este cuarto eje. Y en el último eje, porque es así, porque es un tema político también, el ámbito político de la inversión extranjera en nuestro país. La política influye en todos los aspectos de la nación, la inversión extranjera no es la excepción, entonces creo que sería fundamental explorar ese tema, las ramificaciones de todas las decisiones políticas, de todo consecuencia política de nuestra agenda, de nuestra nueva presidenta electa, Claudia Sheinbaum. Entonces, entrar a detalles sobre esos temas también creo que será de gran información para nosotros. Esta plática la quise enfocar tanto para abogados como para empresarios que pudieran estar interesados en el tema, aquellos que tengan una empresa, como comentaba, una empresa ya existente que propicia empleo, propicia riqueza, o quienes estén interesados, ¿no? En constituir una empresa y atraer esta inversión extranjera, o que puedan contar con ese capital extranjero ahorita o en un futuro que les pudiera llamar la atención, ¿no? Sobre todo, pues que nos busquen, ¿no? Al respecto después, más adelante. Pero permítanme darle seguimiento. Muy bien. Ahora bien, empecemos con la inversión extranjera directa. ¿Por qué se le llama directa? Número uno, la inversión extranjera puede ser directa, indirecta o neutra. En este caso en particular, para la perspectiva de México, y que me parece a mí la más interesante y la que debemos de detallar en esta plática, va a ser la directa. Pero vamos a entrar a las otras inversiones extranjeras que hay para dejar en claro ese tema. Pero primeramente, quiero hablar de la perspectiva de Estado en este rubro, en este eje. Quiero hablar de la perspectiva de Estado del México en cuanto a la inversión extranjera directa, el tipo de inversiones, como el que ya comentaba, cómo está regulada la inversión extranjera en nuestro país, es decir, a través de la Comisión Nacional de Inversión Extranjera y sus demás ramas que tiene la comisión, y en sí la misma ley de inversión extranjera que regula o que es la legislación aplicable, entre tantas, a la materia. Bueno, sobre la inversión extranjera directa. Esta tiene un propósito desde perspectiva de Estado, como mencionaba, de crear relaciones económicas duraderas, es decir, décadas, si no es que más tiempo posible,
en cuanto al estado receptor, que en este caso sería México, y el estado emisor, los cuales veremos más adelante cuáles son nuestros aliados principales o inversionistas principales, pero es básicamente captar esta inversión, atraerlos a que traigan su inversión en nuestro país a través de diferentes factores atractivos que pudieran ver como mano de obra, educación, servicios, entre otros, ¿no? Pero esto sirve para fomentar un desarrollo social, laboral, económico, tributario para nuestro país, México en el caso concreto, y donde se busca fomentar empleo, ahorros, captación de divisas, estimulaciones en la competencia, incluso la afectación, no afectación, sino el efecto, perdón, que puede tener la inversión extranjera en los mercados nacionales, es decir, fomentar pues la competencia, mejores precios a los consumidores, mejores opciones, variación en cuanto a la oferta, ¿no? Bien, ahora, como lo mencionaba, pues la inversión extranjera directa, y así lo tengo en sus siglas IED para que me puedan seguir la plática. Estaría muy cansado de escribir inversión extranjera directa, entonces preferí dejarlo en sus siglas, que también así lo tiene la ley de inversión extranjera, entonces no está tan descabellado. Pero bueno, eh, como lo mencionaba, es cuando una empresa o empresario invierte en nuestro país, invierte sus ganancias, ¿no? Sus utilidades que pudiera tener un país extranjero. Esas inversiones, la directa, se puede dividir de tres maneras, en tres grandes rubros, básicamente. Uno, la reinversión de utilidades. Dos, nuevas inversiones dentro del territorio nacional. Y tres, cuentas entre empresas. Aquí les puse una gráfica de pie por parte de nuestro gobierno federal. Esto es el corte del último año al último trimestre del año pasado. Todavía está pendiente lo que podamos tener para este año, pero como vemos, el 74% de la inversión extranjera directa se dio directamente en reinversión. ¿Qué es eso? Cuando las empresas que captaron esta inversión extranjera tuvieron sus utilidades, sus dividendos, los empresarios, en vez de retirarlas y llevárselas a sus países de origen, decidieron reinvertirlo aquí en México, en sus empresas, en crear nuevas empresas o directamente con el gobierno federal y captar servicios que pudieran proveerle a ¿no? Entonces, básicamente eso es la reinversión de utilidades, lo cual es una buena señal. Ver el 74% habla de la confianza que pudieran tener los inversionistas en el país, en el rumbo, perdón, del país. Entonces, ver el 74 es un número sano, pudiera estar mejor, sí, pero bueno, será ya un reto para el nuevo gobierno entrante. Nuevas inversiones, los que captaron sus utilidades, sus dividendos en este último año, pudieron también haber decidido abrir sus propias empresas o invertirlo en diferentes empresas, lo cual veremos más adelante, para poder ir armando otro camino en cuanto a la inversión extranjera en nuestro país. Ese, como lo vemos, es un 13% y otro 13% fueron nuevas inversiones, perdón, las cuentas entre empresas. Entonces, básicamente que son cuentas por pagar, deudas, préstamos, etcétera, que tienen empresas multinacionales dentro de un mismo grupo. Llámese Walmart, Costco, Ford, etcétera, ¿no? Todas las empresas internacionales que conocemos en México. Ahí también pueden ver como dice cuentas entre empresas 4.6, igual para nuevas inversiones, o la reinversión de utilidades 26.7, esos son la cantidad o la cifra de números de 1,000 millones o billones para Estados Unidos de dinero, de dólares, que estamos hablando, ¿no? Para tener una idea de la dimensión. Permítanme. Bueno, entonces, la inversión extranjera, también les mencionaba que puede ser directa, indirecta o neutra. Por lo cual, la indirecta, nomás para que lo tengamos claro, no vamos a abundar mucho en este tema, pero nomás para que lo tengamos claro, presente, si se los platican después, cuando ustedes platiquen con otros empresarios, abogados, contadores sobre esta plática y les mencionan a lo mejor el tema de la indirecta o neutra, pues sepan de qué están hablando, ¿no? Entonces, la indirecta es inversión extranjera, es correcto, proviene de países fuera de México, pero que a diferencia de la directa, se da a través de organismos privados o gubernamentales, llámese instituciones fiduciarias o programas del gobierno, ¿no? Pero no directamente a través de las empresas como lo sería la directa.
Y la neutra es básicamente la inversión directa, pero sin el título directa. ¿Por qué? Porque no te da los derechos como socio dentro de una empresa. Te da unos derechos corporativos muy limitados, pero no puedes votar, no puedes opinar al respecto como un socio normal. Y te otorga también pues, tus derechos pecuniarios a recibir tus utilidades, ¿no? O dividendos, pero de ahí en fuera estás básicamente con las manos atadas, limitado en cuanto a lo que puedes hacer como inversionista, ¿no? Dentro de la empresa. Eso igual puede hacerlo un mexicano, quisiera aclarar, yo como mexicano, si quisiera invertir en una empresa y que se le decrete como inversión neutra, no habría problema, no tendría por qué ser solamente de extranjeros, pero igual me aplicaría el efecto de que nomás tendría mis derechos limitados, corporativos y pecuniarios. Entonces, pues para hacer esa distinción, y lo tengan ustedes en el radar. Ahora, hablando sobre la Comisión Nacional de Inversión Extranjera. Esta comisión emana de la Secretaría de Economía. La Secretaría de Economía es el top en cuanto a todo lo relacionado con la inversión extranjera, pero no puede recaer solamente en la Secretaría de Economía, tiene que sobreseer hartos temas, ¿no? En cuanto a la agenda nacional. Entonces, se desprende de ahí la Comisión Nacional de Inversión Extranjera, la cual está encargada de implementar todos los lineamientos políticos, así como promover la misma inversión extranjera en cuanto al tema, ¿no? Subsecuente de la comisión está bajo el Registro Nacional de Inversión Extranjera. Ese es uno, bueno, esas dos, la comisión y el registro, son lo más, o sea, lo más importante y palpante para nuestro tema, porque en este registro, toda inversión extranjera, vamos a entrar a detalles al respecto, tiene que darse de alta o inscribirse en este registro para que el gobierno federal tenga un conteo, tenga un sondeo y nos pueda compartir esas bonitas estadísticas como las que les compartí las que vamos, y vamos a ver más adelante, para que ellos tengan un control de qué se está gastando, cómo se está gastando, cómo se está trayendo el dinero, quiénes son los que están trayendo el dinero, qué países son los que están invirtiendo, etcétera, ¿no? Para ver dónde apretar, dónde vamos bien, etcétera, ¿no? Pero básicamente es eso, tener un registro es prácticamente de todo, ¿no? En cuanto a las empresas extranjeras. Puede ser un poquito excesivo, un poquito, no quiero decir que llegue al grado del SAT, pero, híjole, ojalá no llegue hasta ese grado, ¿no? De invasor, pero bueno. Esta obligación del registro o de inscribirse ante el registro aplica pues para las empresas extranjeras que quieren invertir en México o las sociedades mexicanas que capten inversión extranjera dentro de su capital social. Y cuenta con un plazo de 40 días para poder inscribirse en el registro nacional. Como les comentaba también, la inversión, o bueno, la ley de inversión extranjera es la legislación aplicable en cuanto a este tema junto con otros, perdón, cuerpos legislativos, pero esencialmente es la ley de inversión extranjera, o LIE, como lo veremos más adelante, que de inicio habla de dos temas muy importantes, que son autorizaciones o resoluciones favorables, porque no toda la inversión extranjera puede entrar de golpe y meterle lana en el país y hacer y deshacer o mandar como quisiera, ¿no? Primeramente, debe existir un orden, el cual nos da esta ley de inversión extranjera, que se lo acuña directamente a la Secretaría de Economía o, en su caso, a la Comisión Nacional de Inversión Extranjera. Entonces, la Secretaría de Economía va a ofrecer autorizaciones o resoluciones favorables a aquellos inversionistas con los parámetros que veremos más adelante que pretendan invertir en nuestro país. No siempre es el caso. Hay montos por los cuales no es necesario solicitar una autorización, pero lo veremos más adelante. Bueno, el artículo quinto de la Ley de Inversión Extranjera nos habla qué actividades están expresamente reservadas para el Estado. Eso también lo vemos en la Constitución, pero la Ley de Inversión Extranjera hace un double down, quiere dejar muy en claro a todos los inversionistas a nivel mundial qué le corresponde a México. ¿Y qué es? Pues lo que conocemos de los servicios que ofrece el gobierno federal, Pemex, en cuanto a petróleo, ¿no? La electricidad o la generación de electricidad, distribución de electricidad, que le corresponde a la CFE, comunicaciones que le corresponde a Telecom, correos, los correos de México, radiodifusión, o perdón, radiotelegrafía, como vemos la hora nacional en estas fotos que les quise compartir para darnos una idea, ¿no? De qué está hablando el artículo quinto.
Y también muy importante, en mi opinión, por cuestiones de seguridad nacional, control, supervisión y vigilancia de aeropuertos, puertos, buques, etcétera, ¿no? Helipuertos y demás. Entonces, a grandes rasgos, esas son las materias que están expresamente reservadas para el Estado, prohibidísimo que entre la inversión extranjera en estas ramas que decidió el gobierno federal. Asimismo, como les mencionaba, hay ciertos montos en actividades o giros donde puede participar la inversión extranjera hasta ciertos topes. El artículo séptimo establece cuáles son estos topes de participación extranjera. Como vemos, en un 10%, hasta un 10% puede intervenir o participar la inversión extranjera en las sociedades cooperativas. Hasta un 25% en cuanto al transporte aéreo en cualquiera de sus dimensionalidades. Y en un 49% en casas en aseguranzas, fianzas, casas de cambio, etcétera. Para tener esto en el radar. Ha habido otros temas que históricamente, perdón, otras ramas donde históricamente México ha decidido fijar un tope en cuanto a la participación de la inversión extranjera o limitarlo, incluso reservarlo a sociedades mexicanas o al gobierno federal. Uno de esos fue el transporte de personas, autobuses, taxis y demás, ¿no? Pero sobre todo enfocado en autobuses. Esa excepción o ese limitante que estaba fijado antes en ley fue reformado en el 2005, si no me equivoco, permitiendo ahora el 100% de participación de inversión extranjera dentro de empresas mexicanas para ofrecer este tipo de servicios. Ojo, porque empresas mexicanas no pueden entrar empresas extranjeras a prestar estos servicios. Pueden entrar inversiones extranjeras captando el capital social dentro de empresas mexicanas. Nomás hacer esa pequeña distinción. Y también puse aquí una foto del Cemento Cruz Azul, porque en mi opinión es la mejor cooperativa a nivel nacional, la que mejor rinde, la más transparente, y no lo digo nomás porque soy fanático a morir del Cruz Azul, sino es mi sincera opinión de ser la mejor sociedad cooperativa en nuestro país. Ahora bien, en cuanto al artículo octavo de la Ley de Inversión Extranjera, te habla hasta dónde puede participar otra vez la inversión extranjera, fijándolo a un tope del 49%, solamente a través de una resolución favorable, como hablábamos, que emite la Secretaría de Economía y que mencionaba al principio de este tema, ¿no? De la Ley de Inversión Extranjera. Entonces, ¿cuáles son las actividades o rubros económicos, laborales que tiene limitada la ley de inversión extranjera? Servicios portuarios, navieros, aeródromos, instituciones, me llamó la atención, instituciones de educación privadas, sea a nivel que sea, un kinder o una universidad, limitado al 49% y con resolución favorable por parte de la Secretaría de Economía. No, no más es fácil, no más es decir, va a entrar la lana y se acabó, no, no. Tienes que solicitarle primeramente permiso o presentar tu solicitud a la Secretaría de Economía, que ésta te conteste con una resolución favorable en su momento para poder acceder a esta inversión extranjera. También servicios legales. Me gusta que abogados se dedicaron a redactar esta ley y la aprobaron de tal manera para que limitaran un poquito la entrada de los servicios legales extranjeros o el capital social de algunas firmas extranjeras en nuestra área de servicios legales nacionales, ¿no? Ferroviales, como vemos con el Tren Maya, un proyecto que tomó el gobierno federal sin captar inversión extranjera directamente de nuestros impuestos para pues, proveer este servicio en el sur del país. Y telefonía celular. ¿Por qué tengo AT&T? Como sabemos, es una empresa americana de nuestro país vecino, pero que tiene ya entrada en nuestro país a nivel nacional y inicialmente uno hubiera pensado que sería una actividad limitada o reservada completamente al Estado, pero sobre todo limitada a sociedades mexicanas. Pero, como vemos, sí se puede participar hasta un 49% con esta resolución. Incluso pudiera rebasar el monto del 49% si la resolución favorable lo justificara en su momento por parte de la Secretaría de Economía. Bien, ahora en cuanto al nearshoring,
Segundo nomás. Hablando del fenómeno del nearshore, offshore, pero en nuestro caso en particular en México, del nearshore con nuestro vecino, Estados Unidos. Explicar en qué consiste el fenómeno, por qué se da el fenómeno del nearshore, ¿no? Ejemplos al respecto, ejemplos de diferentes empresas que han explotado esta herramienta o fenómeno que tienen al alcance, los beneficios que trae, potencializadores, así como desventajas que pudiera presentar en su momento. Ahora, el nearshore es una estrategia mercantil con razón comercial, de posicionamiento geográfico, en particular, contar con bases de producción en territorio nacional, lo cual conlleva una cercanía en cuanto a su proveedor y la empresa emisora o la empresa matriz que viniera a invertir a México. Me quisiera enfocar en este tema en particular de nearshore con Estados Unidos, la frontera entre México y Estados Unidos, pero más allá, el país o los países Estados Unidos y México. Creo que es el ejemplo más claro que pudiéramos tener para este tema. El nearshore permite una comunicación directa, un control y gestión de negocios por parte de la empresa matriz en territorio nacional. Antes, para dar un poquito de contexto, cuando hablábamos del offshore que les mencionaba anteriormente, pues es un fenómeno que se daba de hace unas tres décadas, digamos. Pero principalmente se daba en países como la India, China, Bangladesh, Sri Lanka y demás, ¿no? Países asiáticos, básicamente. Unos que otros países latinoamericanos, pero México nunca captándolo como con la posibilidad que tuviera de hacerlo, ¿no? Diferentes factores que vamos a hablar más adelante nos han traído esta posibilidad de tener el nearshore aquí con nosotros, pero en cuanto en cuanto a cómo era antes, la relación de nearshore o offshore, perdón, entre Estados Unidos y otros países como China, digamos, había muchísimas barreras complicadas, como el idioma, la cultura, trabajadores, horarios, funciones o, perdón, legislaciones, tratados comerciales que pueden tener, que complicaban la relación, pero en los ojos de los empresarios era lo mejor que tenían. Entonces, para no pagar precios americanos, pues se iban a estos países, ¿no? Para poder acceder a pues, unos beneficios económicos que no pudieran tener en su país natal. Entonces, el gobierno federal proyecta un aumento de inversión extranjera directa por parte del nearshore de 36,000 millones de dólares o billones de dólares a 87 billones de dólares para el 2030. Estamos hablando que en un lapso de 4 o 5 años, casi triplicar la inversión extranjera en un promedio anual, digamos. Ahora, en cuanto al contexto de nearshore en nuestro país, se preguntarán por qué tengo una foto de Timbiriche. Bueno, es básicamente porque el nearshore empezó tal cual en México en la década de los 80, como cuando Timbiriche era rey en nuestro país. Entonces, las empresas pues voltearon ojos a México y empezaron a ver potencial, ¿no? Mano de obra calificada, educada, servicios básicos, un gobierno poquito neoliberal, pero entrando al mundo. Entonces, y bueno, a la cúspide, ¿no? A finales de los 80, principios de los 90, a la cúspide del Telecano, el Tratado de Libre Comercio en América del Norte. Eh, México actualmente cuenta con 14 diferentes tratados comerciales con 50 países a nivel mundial, generando un atractivo enorme para la inversión extranjera. Ahora unos ejemplos del nearshore y el offshore. Quiero empezar con el offshore, hablando sobre lo que decíamos, ¿no? De cómo Estados Unidos volteaba sus ojos hacia India, Vietnam, China, etcétera, ¿no? En atención al cliente, ventas o investigación y desarrollo. En este último ejemplo, lo que hacían era diferentes empresas del giro que sea, de lo que sea, verdaderamente mandaban o contrataban o subcontrataban diferentes investigadores científicos, empresarios, abogados, contadores, que les hicieran estudios de mercado desde fuera, pero para Estados Unidos u otros países o territorios que les interesara invertir, pero
haciendo la investigación para esta presentación me llamó la atención mucho ese punto que subsidiaran o subcontrataran ese tema las empresas en particular. Un ejemplo yo creo que súper claro sobre este tema es la atención al cliente, que creo que para los que han tenido que hablar o marcar para atención al cliente con productos americanos hasta la fecha, básicamente nos ha tocado lidiar con gente que no es claramente americanos y que en muchos casos son gente particularmente de la India, y por eso les quise compartir esta foto de un call center de atención al cliente de la India en específico. En cuanto a ejemplos de nearshore en nuestro país, por parte de Estados Unidos y otros países, pues resaltan la manufactura, la tecnología y el turismo. En particular, la tecnología me consta porque lo vemos en Mexicali. Para los que no saben, yo soy originario de Mexicali, llevo viviendo ya unos años en Tijuana, pero orgullosamente Cachanilla. Y sé que en Mexicali tienen maquilas enormes en cuanto a la tecnología, simplemente dedicadas para realizar o manufacturar piezas pequeñísimas para iPhones, para Huawei, para diferentes celulares, que pensarías, bueno, esta pieza de plástico se necesitan maquilas enormes para nomás atender esa pieza en particular para poder después adquirir nuestros móviles. Pero también, pues la manufactura, platicado de hartos ejemplos en cuanto a su función, ¿no? En México. Y el turismo también, las cadenas hoteleras, llámese Hilton, Sheraton, quienes sean, ¿no? Pues voltean a ver los recursos naturales que tiene México, nuestras playas, nuestras selvas, no se comparan con lo que puede ofrecer el vecino al norte. Entonces, pues claro que vienen aquí a invertir a Cancún, a Puerto Vallarta, Los Cabos, Dios santo de mi vida, para invertir su dinero y establecer sus bases hoteleras en nuestro país, pero todo eso es gracias al nearshore y los empleos que con ello fomentan, ¿no? Establecer un hotel abarca, si no es que, o sea, cientos de empleos, no quiero exagerar, pero cientos de empleos de verdaderamente, desde ejecutivos, áreas administrativas, áreas de limpieza, en fin, ¿no? Un mundo de empleos nada más por una empresa que decidió invertir en nuestro país. Algunos de los beneficios del nearshoring. Como lo mencionábamos, la reducción de costos. La mano de obra es más barata, pues la tributación y gastos operativos también son más baratos en nuestro país, por lo cual es un llamativo enorme para venir a invertir y desarrollarse en nuestro país. El talento humano, nuestra base educativa básica ha ido aumentando de los últimos 30 años para acá, por lo cual ofrece mano de obra educada, sobre todo en altas tecnologías, con habilidades técnicas para poder desempeñar actividades de valor pues, para las empresas, ¿no? De nuestro país. También cuántos no conocemos, primos, amigos, etcétera, que se especializan en alguna rama en empresas internacionales en nuestro país. Tan es así que se los llevan a sus empresas matrices en Estados Unidos, Alemania, Luxemburgo, Francia, en fin, ¿no? De diferentes países. Entonces, pues están viendo cómo nuestro país ha estado aumentando en cuanto a la calidad de su educación. Igual, la geografía, México está privilegiado estar en el hemisferio occidental, estar básicamente en el ombligo del continente americano, pero sobre todo, pues de tener a Estados Unidos como su vecino al norte, ¿no? También ayuda a tener el Caribe a un costado y más al norte el otro vecino Canadá. Las cadenas de suministro son un gran plus para las empresas americanas porque, como hablábamos, el tener que hacer todo offshore en China, India, Vietnam, etcétera, pues las deshoras, el lenguaje, la cultura, pero también la exportación, importación de los bienes tomaba no menos de una semana y en promedio hasta 2 semanas para que pudieran traérselo al país de origen o Estados Unidos, o el país matriz, perdón, Estados Unidos, por lo cual, como dicen los empresarios, el tiempo es oro, ¿no? Entonces, en México, la cadena de suministro es reducida enormemente, donde de punta a punta en el país puedes recorrerlo en 24 horas y prácticamente estar en 48 o 72 horas desde una punta de México hasta otra en el continente americano, ¿no? Bueno, en Estados Unidos, perdón, por aclararlo. Entonces, es una mitigación de riesgos y de producción y aumento de producción y eficiencia enorme.
Y también pues les permite establecerse en nuevos mercados. ¿Qué es esto? Una vez que las empresas americanas entran a México, propician en México, crecen en nuestro país, pues naturalmente pudieran voltear a ver hacia el sur, ¿no? A Latinoamérica, perdón, a Sudamérica y ver, pues, qué puede ofrecer diferentes países, ¿eh? Chile, Paraguay, Brasil, etcétera, ¿no? Entonces, hay consumidores potenciales también en esos países, los cuales, pues, pueden captar, con una planeación adecuada, ¿no? Pero, pues, México en sí les ofrece 126 millones de consumidores, entonces, pues, ya es de entrada, un factor enorme para ellos. El Instituto Mexicano para la Competitividad, o INCO, hizo algunas recomendaciones al respecto, para poder mejorar o aprovechar, el nearshoring por parte de las empresas americanas en nuestro país. Una de esas es invertir en la infraestructura, levantar lo que ya está hecho o mejorar lo que está hecho, ¿no? Perdón. Capacitación de la mano de obra, como decíamos, disculpen. Este, la mano de obra ya está sumamente elevada en cuanto a educación, pero pues las empresas pueden capacitarlos específicamente en las necesidades de estas, ¿no? Para ejecutar pues estas actividades de gran valor para ellas. Y ojo, esa capacitación que pueden tener la mano de obra tiene también sus ramificaciones enormes en nuestro país, no nomás aislado para estas empresas, sino para el fomento económico laboral de nuestro país, el cual veremos más adelante, ¿no? Y también adoptar nuevas tecnologías para brindar mayor eficiencia a las empresas, y mi punto favorito por parte del INCO, implementar sistemas legales, ¿no? Contratar abogados, que te fijen manuales, que revisen contratos, que te brinden transparencia, etcétera, ¿no? Todos los servicios que necesitan, pues, las empresas nuevas o ya existentes, ¿no? Segundo nomás, porque se me está secando la garganta. Bien. Perdón. Antes de entrar a este punto, nomás quisiera mencionar brevemente unas desventajas en cuanto a nearshoring. Ya lo mencionábamos, pero nomás puntualizarlo. Barreras lingüísticas y culturales. Esto es importante. Pérdida de la propiedad intelectual. Las distancias, ya sea en México o en el país que sea, México, aunque sea el vecino más cercano, pues tiene sus desventajas por la pérdida de propiedad intelectual, ¿no? La cadena de suministro, puede haber una caída o algo, no quiero decirlo, pero pues un robo, un guardamiento de propiedad intelectual, cual le pueden brindar o explotar, algunas otras personas, beneficio propio, ¿no? Y también, trabajadores precarios, trabajadores inestables, como no está el patrón directamente ahí, pues los trabajadores pueden ser un poquito inestables, pueden fijar, gerentes o administradores, pero a veces no es lo mismo que tener un patrón, el mandamás, directamente en la empresa. Segundo. Ok, a ver, bien. Ahora, ¿cómo captar la inversión extranjera? Eh, Como les decía, México es responsable eh, de captar esta inversión extranjera, de verse atractivo para el resto del mundo para que puedan invertir en nuestras franjas fronterizas, ¿no? Entonces, aquí quiero señalar algunos puntos particulares, incentivos, factores, estadística, con diferentes gráficas que veremos aquí proyectadas más adelante. La situación actual en nuestro país, la agenda del gobierno afrontando este tema y los retos que tiene por delante para poder abundar, ¿no? Sobre la inversión extranjera en nuestro país. Aquí quisiera también hacer una pequeña pausa nomás. Cuando la licenciada Paloma amablemente leía mi currículum, tuve la fortuna de coordinar la Comisión Fiscal a nivel nacional de Coparmex, de la Confederación Patronal de la República Mexicana.
Entonces, esta comisión fiscal pues veía naturalmente todos los temas tributarios en cuanto a los patrones, en cuanto a las empresas en nuestro país. Pero uno de esos temas también que ingería la comisión fiscal era sentarse en la mesa con diferentes comisiones, una de esas siendo de la inversión extranjera por parte de Coparmex. ¿A qué voy? Los inversionistas, los empresarios extranjeros, no entran de golpe a invertir en nuestro país. No se han hecho de su capital nomás por suerte, digamos. Entonces son gente que preparada, que estudia, que analiza los diferentes factores. Y uno de esos es pues entender el clima económico tributario del país. Entonces se sentaban con nosotros, nos pedían reuniones y nos sentábamos allá en la Ciudad de México en nuestras oficinas o en oficinas de ellos que pudieran estar rentando para platicar, ¿no? Del panorama nacional en cuanto a esos temas, ¿no? Económicos, políticos, fiscales, sociales, entre otros, ¿no? Pero es muy interesante escuchar estas empresas de todas las industrias que uno pudiera pensar, tabaqueras, alcoholes, prestación de transportes, prestación de servicios de transportes, entre otros, ¿no? Pero bueno, sin querer, sin saberlo en un futuro, pero estaría hablando de este tema, me viene a la mente estas pláticas y reuniones que teníamos con diferentes empresarios. Atendimos principalmente americanos, pero también dentro de otros brasileños, portugueses, en fin, diferentes empresarios que volteaban a ver a México. Bueno, en cuanto a la captación de la inversión extranjera en nuestro país, el Banco Mundial hizo una lista de los diferentes incentivos o factores que pudieran ser llamativos para estos empresarios, lo cual también hacíamos en la Coparmex. Pero esencialmente lo que nos decían era pues, la transparencia y los incentivos que ofrece el gobierno, ¿no? Pues es como un concurso de belleza, los países tienen que darse a lucir, darse a querer en cuanto a por qué les conviene a los empresarios invertir en nuestro país. Pero la transparencia es un factor enorme porque buscan claridad en cuanto a precios, estudios de mercado, estudios de riesgos profesionales, riesgos comerciales, también riesgos legislativos, qué pudiera pasar en un futuro, riesgos políticos, quién va a estar gobernando durante este tiempo que estoy invirtiendo, gobernando futuro, entre otros, ¿no? Asimismo, buscan garantías, lo cual pues, se resume a explicaciones legales o contables eh, del porqué del actuar del gobierno federal, del ámbito corporativo en el país y también quieren saber el tema incómodo de la incertidumbre, es decir, cuáles son las condiciones políticas del país. Como les decía, no sabemos quién va a estar gobernando en 6 años, quién va a estar gobernando en 12 años, pero pues hacer una proyección política electoral de cómo pudiera estar el país regido en el futuro, pero pues para que ellos evalúen si conviene o no hacer estas inversiones en el país actual. Bien, en los últimos 20 años, la inversión extranjera ha ido aumentando hasta 6 veces lo que era anteriormente, ¿no? En nuestra región de América Latina y el Caribe, o ALC como lo denomina el Banco Mundial. Eh, esta ALC o esta región capta en promedio 170.000 millones de dólares como región, el cual representa un 11% a nivel mundial. Para mí se me hizo muchísimo, pero otros países también captan o regiones captan bastante, entonces hay trabajo por delante. Eh, la inversión extranjera tiene diferentes matices, tiene diferentes ramas que se desprenden o emanan de ella y pues bueno, tiene efectos directos, indirectos, secundarios y algunos de esos efectos indirectos que, como mencionaba anteriormente, es precisamente el tema de la capacitación. Uno de esos efectos es la empresa te capacita a ti, trabajador, administrador, gerente, y si un día, por azares del destino, no estás más en la empresa que te contrató, perfectamente puedes tú aprovechar este conocimiento que tienes por parte de la empresa matriz extranjera
en poder establecer tu propio negocio. Un ejemplo que me vino a la mente son los coffee shops que vemos localmente, las cafeterías que vemos localmente en el país. Algunas pues ya se volvieron palabras coloquiales, trendy, etcétera, ¿no? Que pasaron por una fase como tipo Starbucks, ahora están pasando otras fases de querer ser llamativos al ojo, al consumidor, e invitarlo a que participe, pero son empresas 100% mexicanas y nacionales con aprendimientos internacionales. Otro efecto es la aglomeración productiva o clustering. ¿Qué es esto? Es muy sencillo. Cuando entra la inversión extranjera o las empresas internacionales a nuestro país, se establecen y empiezan a producir y estas empresas necesitan de diferentes servicios para poder subsistir. Ahí es donde entra el clustering o la aglomeración, porque se encuentra la inversión extranjera y la inversión nacional para poder substanciar, subsanar una a la otra. La empresa extranjera necesita servicios, sea el que sea, ese vacío lo puede llenar las empresas nacionales, los cuales pues también se verán remuneradas, ¿no? Por estos servicios. Dos ejemplos muy claros. Volkswagen, cuando fundó su planta en Puebla, nosotros platicando igual en la Coparmex con nuestra filial Coparmex Puebla, los empresarios ahí nos comentaban el boom económico que generó en la capital, Puebla, pero en el estado en sí. Entonces, es un ejemplo que nunca se me olvida. Y también haciendo investigación, la empresa de computadoras, de chips de computadora, Intel, invirtió en Chile, hizo sus investigaciones, optó por invertir en Chile, en la planta, pero hizo un trueque con Chile, ¿no? Le dijo, Chile, yo voy a invertir en tu país, yo quiero fijar mi planta aquí contigo, yo le voy a invertir al desarrollo de energías limpias, energía eléctrica para tu país, pero a cambio necesito que me hagas una promesa de reducción de consumo de electricidad. Y Chile dijo, está bien, lo hacemos, te hacemos la reducción, pero no lo vamos a dejar nada más para ti, se lo vamos a dejar a las empresas también grandes que están tributando en Chile, trabajando en Chile, para hacerles una reducción, una consideración de reducción en cuanto a su consumo de electricidad. Ojo, CFE, si estás escuchando, estaría fabuloso también poder hacer eso en nuestro país. Ahora, la situación actual en México. En promedio, del 2015 a la fecha, México capta alrededor de 30.000 millones de dólares, 30 billones de dólares en cuanto a inversión extranjera. Aquí podemos ver la tabla, particularmente, como decía, el 2015, empezando en 28.4 billones de dólares hasta la fecha en 36.1 y como les decía al principio de la presentación, proyectándolo hasta el 2030 con la posibilidad con el Nearshore de llegar a 87 billones de dólares para el 2030. Entonces, de nuestros inversionistas principales, perdón, como podemos ver, Estados Unidos, número uno. Lo cual llama la atención porque en ese entonces, del 2015, no puse aquí la tabla, pero en la investigación, Estados Unidos seguía siendo nuestro inversionista principal, pero abrumadoramente por un 60%. 10 años para acá, fast forward, ya casi se cortó la mitad, esa inversión. Sigue siendo el número uno, sigue siendo nuestro aliado número uno en cuanto a la inversión, pero ahora solamente en un 38%. Ahora vemos que sigue España, Canadá, Japón, Alemania, Argentina. También me llama la atención que antes, en el 2015 para acá, Francia estaba dentro de los primeros 5 países que invertían en nuestro país. Ahora Francia ya está incluso fuera del top 10. Eh, Justo está en el 11, lo vamos a ver ahorita más adelante, pero pues técnicamente fuera del top 10. ¿Qué será? ¿Qué razones tuvieron para retirarse del mercado mexicano? Solamente ellos lo sabrán. Aquí está la gráfica que les quería poner. Una gráfica a la izquierda del mundo. En rojo, pues en rojo vivo vemos a Estados Unidos, el mayor inversionista en México, y gradualmente bajando el color de cada país, el rojo de cada país, conforme al nivel de inversión que ha hecho, ¿no? Vemos Latinoamérica y Centroamérica, gran aliado inversionista de nuestro país. En África, solamente Sudáfrica. Vemos pues prácticamente todo el continente de Oceanía, cubierto, invirtiendo en nuestro país. Grandes países de Europa, voltean a ver nuestro país. Igual Asia, India, China, Japón, Corea del Sur. Y aquí a la derecha podemos ver la tabla. Acá sí no se ve, pero
Podemos ver la tabla de los diferentes países. Bélgica, sorprendentemente, está en el 6, los Países Bajos, el Reino Unido, Suiza, Italia y hasta el 18 Irlanda incluso. Entonces, voltean a ver a México con ojos de emprendimiento. ¿Cuáles son los sectores principales que se destina para la inversión extranjera en nuestro país? Se dividen en grandes rubros, los cuales se subdividen, pero número uno, pues la manufactura. Manufactura es lo más importante, lo más calificado que tiene nuestro país para ofrecerles a los demás. Dentro de la manufactura que hay, pues como les decía, ¿no? Equipos de cómputo, equipos de móviles, la elaboración de estos equipos, piezas que necesitan. También transporte, como lo vemos en las plantas de Volkswagen, de Ford, diferentes piezas automotrices que se hacen para ser exportadas después a sus países matriz. Otro importante, la bebida azucarada, alcohólica y de tabaco. También en la Coparmex nos tocaba sentarnos con los empresarios nacionales. En su momento lo hablamos directamente con Camel y con Coca-Cola particularmente, de cómo ellos en sus oficinas en México, con la inversión que tienen en México desde sus oficinas matrices en Estados Unidos, todo, todo era importante para ellos, todo. A mí no me tocó trabajar durante el tiempo de Andrés Manuel con sus mañaneras, pero sí durante el sexenio de Peña Nieto, todo era importante, todo hacía ruido, todo meritaba una reunión, conectarse a deshoras para un Zoom, a deshoras, porque era importantísimo desmenuzar los comentarios por parte del gobierno de Enrique Peña Nieto. No me quiero imaginar cómo hubieran reaccionado mañanera tras mañanera tras mañanera de Andrés Manuel. Pero bueno, todos esos factores políticos tienen repercusiones a nivel nacional y de verdad, te lo digo de verdad, tiene a los inversionistas día con día al pendiente de si retirarse o quedarse con la inversión en nuestro país. Si hubo ratos donde la situación estaba muy, muy tenua, sobre todo recuerdo con temas de IEPS, que fue, ahí ya fue la transición, donde entró Andrés Manuel, entonces sí me tocó Andrés Manuel, nomás el principio de Andrés Manuel, pero el tema de IEPS, cuando Andrés Manuel entró, quiso aumentar, esa fue su propuesta, no aumentar los impuestos directos, pero dentro de esos el IEPS fue un tema enorme pues para este tipo de industrias, entonces muy peleado y muy observado, ¿no? Pues en cuanto al cabildeo y demás. También pues están otros servicios como minería, financieros y demás, ¿no? ¿Cuáles son los retos actualmente para el gobierno federal, pero también estatales y locales? No nomás lo dejemos este tema reservado a la federación. Actualmente el 57% de toda la inversión extranjera yace en 5 diferentes entidades o captada por 5 diferentes entidades. La Ciudad de México siempre va a ser el número uno, pero anteriormente el Estado de México estaba siendo segunda de la Ciudad de México. Hoy por hoy ya no está en el top 5. Sonora tomó su lugar. Nuevo León también ha sido un estado muy prominente. Jalisco también. Y Chihuahua tomó el lugar también de un estado que anteriormente tenía mucha prominencia en esto, que era Puebla. Entonces, los estados van fluyendo en cuanto a la captación de inversión extranjera, pero pues da gusto ver un estado del norte representarnos, bueno, dos técnicamente, pero representarnos en cuanto a la captación de la inversión extranjera. Pero ojo, el que el 57%, más de la mitad del país, se concentre en solo 5 estados, pues nos habla de una desigualdad enorme en cuanto a la implementación de estrategias que hemos tenido en nuestros gobiernos estatales, particularmente hablándolo como es, ¿no? Baja California en nuestro caso. Entonces, ya el restante, o bueno, el 84% se concentra todavía nada más en la mitad del país. Es decir, que el resto de la mitad del país le queda el 16% o pues prácticamente 1% por estado, si no estás dentro del top 50% de las entidades federativas de nuestro país, ¿no? Entonces, es un reto, en mi opinión, enorme, porque sí es importante que los estados también se den la responsabilidad y las alcaldías de mano de los estados de hacer estos llamados a la inversión extranjera, de venir, de quedarse, de ver qué se ofrece y demás, que es un tema que sé que tiene la presidenta
electa Sheinbaum en su agenda, lo vamos a ver ahorita más adelante. Pero aquí también quisiera hacer una pequeña pausa porque me tocó platicarlo en su momento con el alcalde en funciones, el licenciado Gustavo Sánchez, cuando fue alcalde de la honorable 22º Ayuntamiento de Mexicali, en donde él me dijo que lo primero o de las primeras actividades que hizo cuando entró en funciones fue ponerse a disposición de todas las empresas de maquila en Mexicali, llámese A, B o C, o sea, ir a tocar a la puerta a los gerentes, a los directores ejecutivos top que estén en la ciudad y ponerse a disposición, pero no nomás ponerse a disposición, sino hablar con ellos y preguntarles qué se ofrecen, qué falta, qué necesitan, en qué les ayudamos como gobierno municipal. Yo directamente como alcalde vengo a platicar contigo. No te quiero enviar a mi particular en cuanto a cuestiones económicas, sino yo hacerlo directamente, que fue la propuesta de mi papá. Viajó a diferentes partes de Estados Unidos, incluso Europa, para poder platicar con ellos directamente y muchos de ellos le comentaron, no es por tirar flores, pero muchos le comentaron que habían pasado décadas, incluso en donde no tenían idea o contacto con el gobierno local o estatal en cuanto a sus maquilas. Simplemente ellos enfocados en la inversión y mantener a flote el negocio sin tener respaldo alguno por parte del gobierno. Bueno, y por eso aquí pongo el escudo de Mexicali para haberles platicado ese ejemplo. Pero dentro de los retos, pues para las entidades federativas y las legislaturas locales, eh, es importante no privilegiar una inversión sobre la otra, es decir, la extranjera sobre la nacional o viceversa. Hay que darle valor, conectar a las dos para que puedan rendir de manera óptima. La inversión extranjera es una relación que se debe nutrir, que se debe perdurar, procurar. No es simplemente una transacción hablando de dinero. Como les comentaba, es uno y el otro. Tener una comunicación abierta, qué se necesita, qué está faltando, o o sea, dónde está también fallando los inversionistas, los empresarios, en cuanto a sus obligaciones con nuestro gobierno. No todas las inversiones son iguales, tener eso en mente. Cada una tiene sus diferentes retos y beneficios. Debe existir una promoción activa y estrategia enfocada, especializada en cuanto a estos temas, como les comentaba. Entonces, estar en contacto con las autoridades. Dentro de esos puntos que me mencionaba mi papá, el licenciado Gustavo Sánchez, en cuanto al tema, lo único, o básicamente resumidas cuentas, eran tres cosas que les preguntaban. ¿Cómo está el transporte público? ¿Cómo está la seguridad? ¿Y cómo está la educación? En el caso de Mexicali, se desmenuzaba en diferentes matices, ¿no? A diferentes grados, cada uno de esos temas, pero estaban sumamente contentos en cuanto a la educación de nuestras universidades que tenemos a disposición en Mexicali, que saben que es una mano de obra sumamente y altamente educada. Entonces, básicamente al municipio, eso es lo que les encargaban. Ayúdame con esas tres cosas, que no me falte, que estén segura mi gente, que puedan llegar y regresar a sus casas, llegar al trabajo y regresar a sus casas y que estén preparados, ¿no? Una vez que les den o se les dé la oportunidad de trabajar. Bien, ahora, sobre los aspectos legales de la inversión extranjera directa en México. Ya hablando anteriormente del nearshoring, de la captación de la inversión extranjera, de los matices o temas generales de la inversión extranjera, de la ley de inversión extranjera y demás, del registro y de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras. Ahora sí, con todas esas bases sentadas, quiero platicarles sobre las matices legales en cuanto a la inversión extranjera en nuestro país. Hablemos de tratamientos fiscales, pero sobre todo el tratamiento corporativo que se le da a este tema en nuestro país. Bueno, primeramente, lo quise dividir en cuatro rubros grandes, ¿no? Que son, los esenciales en cuanto a los aspectos legales de la inversión extranjera.
cuando se capte la participación social dentro de ya empresas mexicanas establecidas, cuando se crea una empresa mexicana meramente de inversión extranjera, establecimiento de sucursales y establecimiento de oficinas representativas. Esos 4 puntos quisiera abordar en cuanto al tema corporativo y legal de la inversión extranjera en nuestro país. Empezando por, creo yo el ejemplo más común, que es la empresa mexicana que está captando la inversión extranjera. Invitas a la inversión extranjera, te sientas, les platicas cómo está el panorama en todo sentido, las garantías que les puedes ofrecer, calmar las incertidumbres que pudieran existir. Y una vez que existe un acuerdo entre las partes, entre los inversionistas o empresarios para poder colaborar, ahora sí, entrémosle a lo legal, a lo que tenemos que hacer para ponerle nombre y firma en papelito, ¿no? Esto se da entonces por personas físicas o morales extranjeras que deciden invertir en México, que deciden participar en el capital social de las empresas, y esto empieza pues con la celebración de un acta de asamblea, ¿no? Sea como sea, la empresa, como esté, cual sea su régimen, eh, se tiene que empezar con una celebración de acta de asamblea. Dentro de dicha acta se debe especificar cuál es el monto de la participación por parte de la inversión extranjera. Se debe de modificar la cláusula de exclusión de extranjeros porque pues, por default te habla que no puede participar la inversión extranjera, pero dentro de la notaría o el fedatario público que uno asista, pues se va a tener que eliminar esa cláusula instantáneamente y así captar y admitir la inversión extranjera. Ojo, una vez que se hace eso, se le tiene que presentar un aviso a la Secretaría de Relaciones Exteriores y a la Secretaría de Economía a los 30 días hábiles siguientes a que se dé este hecho, ¿no? Que es pues, remover la cláusula de exclusión de extranjeros. Y por último, también, si esta empresa mexicana que está captando la inversión extranjera fuese dueña de inmuebles dentro de la zona restringida, como nosotros pues sabemos aquí cuál es la zona restringida, en principio no habría problema, habría que presentar un aviso ante la Secretaría de Economía y Relaciones Exteriores 60 días posteriores a la captación de la inversión extranjera, y sobre todo hay que hacer hincapié que sí se trata de bienes inmuebles con fines no residenciales. Entonces, si ese es el supuesto que se encuentra la empresa, habría que seguir estos pasos, se presentará el aviso y después tendríamos una contestación por parte de la Secretaría para indagar al respecto, ¿no? De qué se trata esta inversión y demás. El inversionista, persona física que desea entrarle o participar en las empresas, lo puede hacer sin problema alguno. Si yo tengo una empresa con mis socios y demás y queremos abrirnos a inversionistas extranjeros a que nos ayuden o que nos estimulen aquí la empresa, no habría problema en alguno. Igual celebramos una asamblea, designamos cuánto va a ser su participación, el monto de la participación, pero en este caso el notario o el fedatario tiene que cerciorarse de que pues, cuente con un estatus migratorio idóneo, ¿no? Para poder participar. Pues que son básicamente dos. El formato migratorio múltiple que se da en las aduanas, a cruzar, sobre todo en las aduanas a pie, es un tecnicismo, no sé por qué, pero se tiene que dar así, que cruce a pie, que llene el formulario y que entre a participar con un permiso de, creo que de una semana o 2 semanas, para estar dentro del país. O si cuenta con tarjeta de residente permanente, entonces no tendría problema, cuanto a comprobar su estatus migratorio, ¿no? Posteriormente a esto, ya sea con empresas o personas físicas, la empresa mexicana tiene que inscribirse ante el Registro Nacional de Inversión Extranjera, llenando un formulario donde se comparte información básica de la empresa en sí, sus operaciones, quién es su representante legal, y todo esto se hace a través del portal de la Secretaría de Economía. Es algo, pues digamos, relativamente sencillo, pero bueno, es importante que no se nos pase el plazo porque pues hay multas al respecto. Esta inscripción tiene vigencia, no es nomás una vez y se acabó y nunca nos volvemos a hablar, gracias Secretaría de Economía, ahí quedamos, ¿no? Nos vemos a la próxima. En este caso, hay que renovar anualmente nuestra inscripción ante el Registro Nacional.
mediante un cuestionario económico financiero, igual haciendo preguntas relacionadas a la empresa. Pero hay empresas, conforme el volumen de sus operaciones, que están obligadas a presentar informes trimestrales. Aquí estamos hablando de un threshold o de un monto de 22 o sí, 22. Si las operaciones son por encima de 22 millones de dólares anualmente, es decir, hablando de utilidades y demás, se tienen que presentar informes trimestrales al respecto del desarrollo de la empresa. Entonces, ¿qué es esto? Pues simplemente fecha de inicio de operaciones, datos para determinar ingresos y egresos, datos corporativos y contables de la empresa, así como un contacto que puedan establecer para hacer aclaraciones. Ojo, es muy importante ese tema del contacto porque pudiera no ser el representante legal o un apoderado, pero sí tener un contacto porque no te lo va a aceptar el portal de la Secretaría de Economía si no dejas quién me va a responder, quién me va a hablar, o con quién puedo hablar, o con quién puedo aclarar algunas inconsistencias que pudiera encontrar al respecto de la información que uno inscriba, ¿no? Bien, ahora, en el segundo ejemplo, o en el segundo caso práctico, es la constitución de una nueva sociedad con participación extranjera. Es básicamente el mismo camino que hablamos anteriormente ante notario, etcétera, la celebración del acta de asamblea, pero hay que hacer unos hincapiés. Esta empresa es 100% mexicana, es decir, emana en México, se rige por la legislación mexicana, no tiene intervención alguna o no tiene figura alguna legislación ajena a la nacional. El capital, ojo, ahí está la distinción, el capital social, ese sí puede ser 100% extranjero, 100%. Es decir, puede ser una LLC y una empresa incorporated de Estados Unidos y que tenga 50-50% de participación social dentro de la empresa mexicana y no habría problema alguno. 99.1, etcétera, ¿no? Como guste manejarlo en su momento los empresarios. Eh, entonces, haciendo esa distinción, pasamos a que se debe, en este caso, a diferencia de simplemente entrar con la participación social dentro de una empresa mexicana ya constituida, en este caso, los empresarios o la inversión extranjera que desee aperturar una empresa mexicana en nuestro país debe solicitar una autorización, igual debe solicitar una autorización ante la Secretaría de Economía, previamente a poder tocar a la puerta al fedatario público y presentar su acta constitutiva, ¿no? O celebrar un acto constitutiva para protocolizar la empresa. También las empresas deberán estar, pues, debidamente, bueno, deberán comprobar ante el fedatario que están debidamente constituidas y protocolizadas en su país de origen, pues en este caso en particular Estados Unidos. Dichos documentos protocolizados deberán estar traducidos al español, por lo cual pues, no serían aceptados ante los ojos del gobierno federal o los fedatarios públicos. Su contrato social de las empresas socias que participen en la inversión, perdón, que participen en el capital social de esta nueva empresa mexicana, su contrato social no puede contravenir contra la legislación mexicana y estas empresas, pero particularmente su representante legal o apoderado debe contar este, con su cédula de identificación fiscal ante el SAT. Como sabemos, pues es el último paso para constituir una empresa. Nadie se salva de este tema, pero es el último paso por cumplir cuando se trata de una constitución de una nueva sociedad con participación extranjera. Ahora, brevemente para las sucursales y oficinas representativas. Sucursales, pues creo que todos tenemos una idea básica de qué son, cómo funcionan, pero en cuanto al aspecto legal que le da origen a esta sucursal, igual empieza solicitándole una autorización para poder constituirla, perdón, o más bien establecerla en territorio nacional ante la Secretaría de Economía. Se debe comprobar la legal constitución y protocolización de esta empresa matriz en su país de origen. Igual tener los documentos debidamente traducidos y protocolizados, contar con un poder por parte del representante legal y también su constancia o cédula, perdón, de identificación fiscal. Una vez que presentes esta solicitud ante la Secretaría de Economía para poder establecer una sucursal,
esta secretaría no puede tardar o no puede excederse un plazo de 15 días máximo, hábiles, obviamente, para poder contestar al respecto o pronunciarse al respecto. Asimismo, habría que registrar posteriormente la sucursal en el Registro Nacional de Inversión Extranjera mediante un formulario por las actividades por realizar, disculpen, poder e identificación de representante legal y su RFC o cédula de identificación del país de origen de esta empresa. Entonces, las sucursales tributarán conforme a la legislación mexicana, eh, a pesar de ser dependientes de una empresa extranjera, por lo cual esta sucursal sí debe tramitar su RFC, debe inscribirse en el RFC ante el SAT y contar con un domicilio fiscal al respecto. Creo que pues, si vamos a diferentes sucursales de Subway, por ejemplo, por lo general vemos junto a la caja registradora en un papel envuelto en plástico, montado en una pared, por lo general, pues los datos fiscales de la empresa, sus constancias de situación fiscal, en fin, para poder brindar esa transparencia, ¿no? A las autoridades. Eh, Estas sucursales son entendidas como una extensión de la empresa matriz, por lo cual están obviamente habilitadas para poder ejecutar actos de comercio. Y ojo, no se debe solicitar en ESIMAMIL solicitudes de autorización ante la Secretaría de Economía para poder abrir sucursales. Bastará con una sola autorización por parte de la Secretaría para poder abrir cuantas sucursales sean necesarios. Es decir, en su momento, Subway nomás tuvo que tramitar una autorización ante el gobierno mexicano, ante la Secretaría de Economía, para poder establecer diferentes sucursales a nivel nacional. Ahora, las oficinas representativas. Hay que distinguir, existen dos tipos, con ingresos y sin ingresos. Brevemente, con ingresos, ¿qué se refiere? Que están facultados para operar de manera comercial en territorio nacional, son un enlace directo con su empresa matriz y los consumidores. También el tratamiento fiscal de estas oficinas representativas es aquel como el de un establecimiento permanente. Básicamente, les aplican las mismas reglas que vemos ahí en la ley de impuestos sobre la renta. Y las oficinas ahora representativas sin ingresos pueden existir también, pueden radicar en el país, no están permitidas o facultadas de enajenar o tener actos de comercio. Entonces, su única función meramente es de enlace auxiliar entre consumidores y la empresa matriz. Pero de ahí en fuera no puede hacer realmente gran cosa. Bien, por último, en este último eje quería aprovechar el espacio para hablar del clima político que vive la inversión extranjera en nuestro país. Como les puse aquí, toda acción tiene una reacción y un porqué. Entonces, quisiera entrarle un poquito a detalle a la cuestión política en torno a la inversión extranjera en nuestro país. Bien, como sabemos, la política influye en todo, en lo que queramos, sea lo que sea. Hay hasta un grado de política en cualquier decisión en nuestro país o cualquier actividad que pudiera surgir en nuestro país. Uno de los temas más grandes, si no es que el más grande políticamente hablando en el país, pues es la elección federales, elección de mandatario y legisladores, por lo cual pues a principios de este mes lo vivimos, la noche del 2 de junio, la doctora Claudia Sheinbaum y Morena se decretaron ganadores, por lo cual después el Instituto Nacional Electoral avalaron los resultados de la elección y tenemos la continuación de Morena en el poder y de la doctora, pues ahora entrante a finales de año, ¿no? Relevando al presidente Andrés Manuel en cuanto a la agenda que ellos puedan tener en este tema en particular de la inversión extranjera, entre otros temas, ¿no? ¿Por qué es importante esto?
Al siguiente día, para los que somos de frontera, yo particularmente, pues aquí en Tijuana, veo las casas de cambio y casi me infarto al ver cómo se disparó el peso ese día. Me llamó muchísimo la atención ver que verdaderamente no tardó ni 24 horas en verse impactado el peso, el tipo de cambio en las casas de cambio. Entonces, Monex habló al respecto y básicamente resumió este disparo o cambio brusco en el peso en cuanto por las reformas judiciales y legislativas que vamos a tener pues, con la agenda del llamado Plan C, ¿no? Que le está encomendando el presidente Andrés Manuel a la doctora Claudia Sheinbaum. El cambio o el sufrimiento que tuvo el peso, nuestra moneda nacional, de la noche a la mañana, literal, fue un cambio de 56, casi 57 centavos. No sonará mucho, pero pues los que somos de frontera sabemos que es un cambio radical. Bien, estas ramificaciones también tienen un plano internacional, por lo cual haciendo hincapié en lo que hemos hablado anteriormente, Estados Unidos, siendo nuestro inversionista principal, nuestro aliado número uno en cuanto a la inversión extranjera, pues también habló al respecto, ¿no? Y dijo claramente su subsecretario de Estado en cuanto a relaciones o asuntos del hemisferio occidente, Brian Nichols, dijo concretamente, la transparencia judicial es vital. ¿A qué se refiere? Ojo con tu reforma judicial, Claudia, ojo con tu reforma judicial, Morena. Eres libre de hacer las reformas que sean necesarias a tu parecer, pero respétame todas las inversiones extranjeras que hemos trabajado, en particular con relación al TEMEC, el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, porque como sabemos fue un tema sumamente peleado con la pasada administración del presidente Trump, que pues en un escudo puede que regrese en funciones a principios del próximo año. Y pues bueno, Brian Nichols se tuvo que pronunciar al respecto y decirles, haz lo que tú quieras, pero me respetas estas inversiones, porque si no, nos retiramos en un segundo. Nos vamos y nos llevamos todo nuestro dinero. Estamos hablando pues de miles de millones de pesos, literalmente. Los destinamos a otro país, ¿no? Entonces vemos qué hacemos, nos volteamos a otro lado, vemos qué hacemos, pero ya no contarías con esa lana. Y también se pronunció al respecto el congresista demócrata por Arizona, Greg Stanton, donde hizo hincapié en el tema, particularmente desde una óptica de nearshoring, y dijo pues que a lo mejor fue un momento oportuno si no se ve con buenos ojos la reforma judicial que plantea México de retirar las empresas de nearshoring que están en México. Y pues claramente quiso quedar bien con sus constituyentes y decir, ¿por qué no la traemos otra vez a Estados Unidos? Me llamó la atención porque esa no es la retórica de un congresista demócrata, sino me sonaría más como a un congresista republicano, pero pues bueno, vemos aquí los demócratas incluso ya entrando en la idea de, y si nos llevamos mejor la inversión y las empresas de vuelta a Estados Unidos, porque quién sabe qué esté pasando o vaya a pasar, ¿no? Con estas reformas judiciales que plantea el gobierno federal. Bueno, como les decía, toda cuestión o decisión política tiene una reacción, tiene que tener una respuesta, por lo cual Claudia Sheinbaum se puso a trabajar rápidamente y tomó dos decisiones para poder estabilizar este tema en particular. Número uno, designó nuevamente para que continúe en sus funciones como secretario de Hacienda y Crédito Público al doctor Rogelio Ramírez de la O, para que siga en sus funciones ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ¿no? Con el ánimo de que pues ha desempeñado un buen papel en el manejo de las finanzas y el desarrollo económico del país. Como ven, aquí tenemos una foto del licenciado, el doctor Rogelio Ramírez de la O. Y, perdón, caray, esta foto no sé qué pasó, me equivoqué, a ver. Ahí está, perdón, ya está despierto Marcelo. Ahí tenemos una foto más presentable de el ex canciller, ahora secretario de Economía o futuro secretario de Economía. Esta fue la segunda decisión por parte de Claudia en cuanto a nombrarlo, a su contrincante en su momento para la presidencia, nombrarlo como futuro secretario de Economía para el país. Y pues Marcelo fue muy directo en su rueda de prensa, ¿no? Al momento de pues prácticamente ser designado al respecto, dijo dos cosas en particular.
Uno, el nearshoring tiene que ser prioritario en la agenda, en su agenda de inversión extranjera como secretario de Economía, y también la captación y retención y fortalecimiento de la inversión extranjera directa en México. Pero también me llamó la atención que habló sobre uno de los ejes que hemos venido mencionando, ¿no? Que es el respeto mutuo, el respaldo mutuo entre gobierno y empresarios y el sector privado. Marcelo mencionó que es importante tener un respaldo mutuo entre los dos para tener un apoyo y un constante diálogo entre los dos para poder llevar por buen camino las finanzas y la inversión en territorio nacional. Así pues, también la coordinadora de Desarrollo Económico Regional de Claudia Sheinbaum, mínimo durante su campaña, está por verse cómo estará más adelante, la licenciada Altagracia Gómez, mencionó cuáles son los ejes principales en cuanto a la inversión extranjera y nearshoring para la doctora Sheinbaum, los cuales se reducen a tres: desarrollo económico con bienestar, aprovechamiento de la coyuntura internacional de México y la planeación integral a nivel nacional. Cada uno tiene nombres muy interesantes, pero que se resumen de manera muy directa, como lo veremos más adelante. Ojo, porque la licenciada Gómez hizo estos pronunciamientos en un foro recientemente de Nearshoring, auspiciado y hosteado por la Coparmex. Entonces, quería nomás hacer mención de eso y echarle sus flores a la Coparmex por seguir siendo vanguardia en estos temas tan importantes para el país. Bueno, su primer eje, la licenciada Altagracia Gómez, habló sobre la prosperidad compartida. ¿A qué se refiere? Básicamente, tomar la inversión extranjera y poder distribuirla, por no decirlo equitativamente, pero distribuirla en un mejor balance a todos los mexicanos para que tengan acceso a más y mejores derechos económicos, sociales, laborales, culturales. Entonces, cada quien lo puede interpretar como quiera este punto, pero pues creo que sí va en línea con las palabras y el mensaje que busca proyectar la doctora Sheinbaum y el partido no oficial, el Morena. Segundo, segundo eje sería la planeación integral o un desarrollo económico regional, que es básicamente tomar los factores como recursos naturales, la energía, la vivienda, salud y educación para poder ofrecerlo como un plus, como algo, una herramienta que pudieron usar la inversión extranjera en cuanto a su desempeño y desarrollo en nuestro país. Es un poquito parecido también a lo que hablábamos de qué puedes ofrecer a la inversión extranjera que no tiene, o qué tienes tú que le puedes ofrecer que no tengan los demás, ¿no? Entonces, va por ahí de magnificar estas ramas para poder aumentar la inversión extranjera en el país. El último eje es la globalización y nearshoring, que lo denominaron México en el mundo, que es básicamente aprovechar, pues como decimos, el nearshoring, la globalización, la inversión extranjera, particularmente con Estados Unidos, aunque no lo querían decir que era Estados Unidos, pero pues bueno, leyéndolo entre líneas es un mensaje directo a Estados Unidos. Y ellos proyectan que pueden tener un incremento anual del PIB del 4 al 5%. Está por verse porque se me hace muy ambicioso, pero prácticamente imposible, pero bueno, ya veremos cómo les va a fin de cuentas, ¿no? Quisiera dejarles aquí también un mensaje por parte de la entrante legislatura, eh, cual pues también va a ser responsable de la agenda en cuanto a la inversión extranjera. Entonces le pedí y amablemente accedió el senador electo por Baja California, el licenciado Gustavo Sánchez Vázquez, a compartirnos un breve mensaje y breves palabras al respecto. Me fue muy difícil conseguirlo, pero bueno, insistiendo, insistiendo, pudimos obtener un poquito de sus pensamientos por la legislatura que está por responsabilizarse. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Gusto saludarlos. Antes que nada, agradecer la invitación para participar en esta charla, en esta conferencia. Ay.
¿Soy yo o no se ve? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Gusto saludarlos. Antes que nada, agradecer la invitación para participar en este charla, en esta conferencia. Me están comentando que no se ve el video, pero bueno, en ánimo de que mínimo se escuche el mensaje, le voy a dar clic para que se siga escuchando el audio. Forma y sobre todo enlistados en la agenda legislativa a generar en las finanzas públicas que inciden directamente, que están siendo motivo de objeto, de revisión, de reforma y sobre todo enlistados en la agenda legislativa de reformas que se plantean hacer. Me refiero a tres temas fundamentales que inciden directamente a nuestro juicio en la inversión extranjera en el país. Número uno, el tema de reforma a las pensiones y jubilaciones que el gobierno federal está planteando y lo que esto va a imprimir y sobre todo a generar en las finanzas públicas federales en cuanto a la presión que esto pueda llegar a generar respecto de estas jubilaciones y pensiones que se están planteando sus reformas. Segundo tema, también muy importante, todo lo referente al tema de la seguridad pública, un tema que está en la agenda legislativa para retomarse de manera inmediata. Este país tiene que recobrar la paz, la tranquilidad, porque repito, esto va íntimamente ligado a la inversión extranjera. Todas las inversiones que llegan a este país quieren llegar a un país donde exista un clima de paz, de tranquilidad para los inversionistas, para los ejecutivos que vengan del extranjero a trabajar a México, en fin, para la planta productiva que se genera en este país. Y el tercer tema que hoy también está en la agenda legislativa en discusión tiene que ver con esta propuesta de reforma constitucional a la estructura y funcionamiento del Poder Judicial de la Federación. Y esto tiene que ver directamente con lo que todos sabemos y conocemos como el Estado de Derecho. No puede haber inversión extranjera con tranquilidad, no puede haber inversión extranjera con decisión si se tiene duda de invertirse en un país donde la impartición de justicia pueda ser cuestionada, su imparcialidad y su autonomía. Por eso hoy la discusión que se está teniendo de una manera clara y precisa respecto de esta propuesta que se está planteando de reforma constitucional para la forma de elegir a los jueces de distrito, a los magistrados de los colegiados, inclusive a los ministros de la Suprema Corte de Justicia. Sin lugar a dudas, a raíz de que se instale el próximo Congreso de la Unión, el próximo 1 de septiembre, estos serán temas de los cuales se habrán de abordar de manera inmediata. Muy en particular en el Senado de la República tenemos ya establecida una serie de temas y de agendas que son prioritarias para desahogarse. Y uno de ellos, repito, son estos tres temas que acabo de comentar con ustedes, que habremos de ver desde el arranque del próximo Senado de la República, el cual estaremos integrándolo con el ánimo de poder llevar a cabo adelante las reformas que más le beneficien a este país. Les agradezco mucho su atención y estaremos en contacto. Gracias. Bien, gracias, senador electo, licenciado Gustavo Sánchez Vázquez. Nuevamente me fue muy complicado poder encontrarlo y obtener su análisis, pero bueno, siempre agradecido. Eh, Siguiente, alguien siempre tiene la culpa, menos uno. Me llamó, mera coincidencia, que a principios de este mes
Salió el presidente Andrés Manuel, obviamente por los temas de la elección y la reforma judicial y todo lo que está pasando en el clima político, a decir con todo y todo, sin pelos en la lengua y sin un escrúpulo, sin vergüenza. Aprovecho para decirle a los inversionistas extranjeros que no se dejen engañar por los despachos de abogados en México. Miren nomás, qué coincidencia. Estamos aquí en un seminario por parte de un despacho de abogados mexicanos hablando de la inversión extranjera. Ojo, yo no los estoy asustando, no, bueno, esa no es mi intención, de querer asustar a nadie. Yo encantado de que se propicie y que se multiplique la inversión extranjera en nuestro país, porque si les va bien al país, nos va bien a todos. Pero nomás hay que poner las cartas en la mesa y decirlo como es, sin mentiras, blanco y negro, es o no es, tan tan. Pero bueno, siempre ha sido muy ocurrente nuestro presidente Andrés Manuel. Muchas gracias a todos, verdaderamente por su atención. Les mando un fuerte abrazo y que pasen una excelente tarde. No sé si haya alguna pregunta o algo, licenciada Paloma. A ver, aquí estoy viendo una de Janet Soto. ¿Cuál es el porcentaje de participación que debe tener la inversión extranjera en una sociedad mexicana para que la empresa mexicana deba inscribirse en el registro nacional? Para que se inscriba en el registro nacional, basta el mínimo de participación extranjera, pero es simplemente eso, hacer el registro, no para solicitar autorizaciones si puede entrar o captarse esta participación ni nada, simplemente registrarse y darse de alta. Te doy un ejemplo en concreto, Janet. Nosotros atendimos una empresa, un cliente americano que decidió abrir una empresa en México, primeramente con socios no simplemente mexicanos, posteriormente decidió entrar la inversión extranjera del cliente directamente americano, por lo cual subsecuentemente, la verdad es que no nos comentó nada al respecto el fedatario público y pues nosotros por la investigación y por no quedarnos con la duda, empezamos a investigar sobre el tema y pues vimos eso, ¿no? Que simplemente basta con que se inscriba en el registro público, sea cual sea la participación o el monto para poder estar en cumplimiento. Eh, de parte del licenciado Andrés Álvarez, saludos, saludos Andrés. ¿Cómo juega el tema de establecimiento permanente en materia fiscal para efectos de la inversión extranjera? Es decir, ¿qué cuidados se deben tener para que siempre se cumplan las obligaciones en materia fiscal en caso de existir inversión extranjera y se considere que existe un establecimiento permanente? Bueno, esa pregunta en concreto va hacia las sucursales, porque para otro tipo de temas como participación social de inversión extranjera en empresas constituidas mexicanas o de participación meramente extranjera constituyendo una sociedad mexicana, no entra el tema del establecimiento permanente, simplemente rigen con las normas, pues, bueno, con la legislación mexicana, simplemente y llanamente sin temas de establecimiento permanente. Pero para una sucursal, sí le va a aplicar lo establecido en la ley de impuestos sobre la renta y con todo el tratamiento que se le da a una EP, ¿no? Entonces estaría tributando como tal. Ojo, porque ahí tendríamos que tener cuidado con la doble tributación, que como sabemos México también es medio, bueno, el gobierno mexicano es fanático de querer cobrar y después aclaramos, no cuentas. Pero pues tener en cuenta las reglas y poder no caer en una doble tributación. Eh, Creo que es todo lo que tenemos por preguntas. Si hubiese alguna otra, bueno. Ya también en un afán de no quitarles tanto tiempo, gracias por sus 90 minutos de atención. Les mando un fuerte abrazo, un saludo y espero que nos veamos en la próxima. Hasta luego.